Gracias, señor asambleísta. Carlos Velasco, por favor. Gracias. Gracias, señor presidente. Si es que el equipo nos ayuda, por favor. Señor presidente, compañeros y compañeras asambleístas, cuando se hace una propuesta de una ley como esta, el legislador o el asambleísta tiene que repensar cuál es el contenido de esa propuesta y por qué se genera esa misma propuesta. Y cuando lo propusimos nosotros, la ley de cantones fronterizos, estábamos básicamente entendiendo que estábamos dentro de la propia Constitución. Ahí está una tabla de contenido, como usualmente lo hacemos, para que los que se distraen, algún tema de eso les interese y puedan profundizar el conocimiento. Vamos a empezar con algunos indicadores, los principales indicadores que tenemos en el país, y me parece que podemos hablar de la frontera norte, el siguiente por favor, donde el nivel de educación, ahí tenemos algún problema de la visibilidad, el nivel de educación primaria en la frontera norte está en el 29.4%. Es decir, el acceso a la educación primaria es muy bajo, hay una brecha gigante para poder ingresar todavía a otros niveles. Pasamos al siguiente muy rápidamente, en la frontera norte tenemos que la pobreza por necesidades básicas insatisfechas se encuentra, el Cachi tiene el 40%, Esmeralda el 57%, Imbabura el 40%, la Amazonía en relación de comparación el 55%. La zona 1 en general tiene el 48% de problemas. Nos vamos ahora a la región sur del país, y nos encontramos que el Oro, la provincia del Oro, tiene un problema de migración que está aproximadamente en el 86%. Un hecho propio de la provincia del Oro. Loja se creía que empezaba a generar un proceso de migración muy fuerte, ahora no lo tiene, y evidentemente el Oro, Loja y Zamora se encuentran con esas características que estoy hablando. En la frontera sur, si avanzamos por favor a la siguiente, otro indicador que es bastante sensible en política pública es la desnutrición. Loja está con el 58.4%, Zamora Chinchipe con el 41.5% y el Oro con el 36%. El Oro, la desnutrición no es tan severa, pero tiene un problema nuevo ahí, que genera un montón de interrelaciones absolutamente complejas. Entonces, con estos indicadores que estoy mencionando, tenemos que hablar de qué desarrollo es posible, a dónde vamos como seres humanos a generar este tipo de desarrollo. Y ahí, para sustentar este análisis político, nos basamos en Amartya Sen, uno de los elementos, para decir que los modelos que hemos tenido son generalmente modelos fracasados, porque quisieron ser estos modelos universales para realidades locales, modelos complejos que creían globalizar al mundo para intentar solucionar problemas como migración, como seguridad y una serie de hechos que se dan pasando por el mismo contrabando desde la provincia de Cachi, en la que represento, a otros temas que también vemos en la frontera norte y sur. Entonces, el desarrollo no es universal. El desarrollo tiene que ser básicamente contextualizado y ningún modelo puede replicarse de un lado a otro, ningún modelo. Las realidades locales son absolutamente diversas y eso nos lleva a profundizar básicamente esas realidades. Tenemos en cada cantón y en cada parroquia de todo el país y en la frontera de todo el país básicamente valores, creencias, experiencias, historias, saberes, necesidades y aspiraciones locales.
Entonces, en nuestro país se habla básicamente de una relación de poder entre la centralidad que se tiene el país con la periferia que se encuentra en los cantones. Esa relación de poder evidentemente ha generado a lo largo de la historia procesos de exclusión que nos llevan a mirar esas inequidades. Cuando hablamos y estamos en la frontera norte, por ejemplo, nos encontramos que existe en el ámbito de la seguridad, por ejemplo, existe una presencia fuerte del Estado ante un Estado como el de Colombia, donde la frontera de Colombia hacia el Ecuador no tiene consistencia del mismo Estado. Es decir, Colombia tiene varios estados dentro de su propio Estado y no tiene esa regulación, esa correlación directa con el Ecuador. Por eso es que mientras el Ecuador tiene 15, 20 mil soldados ahí en la frontera norte, básicamente, del lado colombiano no hay esa misma respuesta. Y eso nos ha llevado a generar procesos de migración intensa, procesos de inseguridad, procesos de ese tipo que nos llevan a encontrar más dificultades. Entonces, al existir estas realidades locales, evidentemente tienen que generarse respuestas locales. Por eso esta ley de cantones fronterizos que fue propuesta nos obliga a pensar en realidades absolutamente locales. Por eso hay un principio en política pública y hay un principio en planificación. No se puede jamás transformar la realidad con respuestas, sino básicamente con preguntas. Creer que la centralidad puede solucionar todo el problema es perderse en el proceso de planificación política inclusive. La pregunta de la realidad local nos debe redireccionar a llegar a los grandes problemas nacionales. Y claro, latinoamericanos somos, ecuatorianos somos, y ahí que la pasión genera compromisos y el compromiso lleva acciones y actitudes para generar procesos. Evidentemente, este proceso local nos debe seguir haciendo repensar lo que estamos haciendo. Y entonces, en los puntos principales del proyecto que queremos nosotros enfatizar es el ámbito de aplicación. El presidente de la mesa nos ha dicho que son 58 cantones y esos creo que deben tener una acción preferente. Y eso nos lleva a tener una prioridad presupuestaria, básicamente. Una prioridad presupuestaria. Esa prioridad presupuestaria debe estar generada para estos mismos cantones fronterizos. Y por eso es que, a más de lo que habíamos propuesto nosotros, la cultura de la paz, era también otro elemento que se debe considerar, y así lo consideró la Comisión. Esa paz va con seguridad, y la seguridad va con derecho ciudadano, y el derecho ciudadano va con acceso a salud, educación, a trabajo y empleo. Es decir, hablamos de elementos estructurales para intentar cambiar los problemas que se tienen en el país. Por eso, esta ley nosotros la seguiremos defendiendo, evidentemente, recogiendo todas las posiciones para encontrar, que lo sabíamos perfectamente, estimado presidente de la Comisión, Virgilio, que no podíamos generar nosotros aspectos económicos en esta ley porque nos prohíbe la Constitución, pero buscábamos elementos, que ustedes le han puesto muy bien, una ponderación del 150% para generar cosas que puedan efectivizarse. Pero de ahí que la ley contenga, que el Banco de Fomento haga una de acciones específicas, no creo que ese es el ámbito. Que la Corporación Financiera Nacional haga una serie de cosas específicas, no creo que por ahí va el asunto. Esa caracterización de cada uno de los seres humanos es lo que se debe generar a partir de una política pública. Por eso voy a seguir, como siempre, tomando las notas respectivas y esperando que podamos tener una respuesta satisfactoria. No es un hecho lírico esto. Se trata ahora de operativizar lo que está en la Constitución. Y eso es lo que vamos a seguir vigilando en beneficio de todo el país y de cada una de nuestras provincias. Gracias, señor presidente.